se encuentra conectado Carlos Araúz, a quien le agradecemos que nos pueda acompañar nuevamente, porque la otra vez hablamos sobre baloncesto, me acuerdo, sobre la Liga Nacional y sobre la Así selección de fue, Panamá de baloncesto, pero correcto. nos quedó el espacio vacante para tocar el tema de economía, el tema de finanzas y las preguntas en torno a este tema en la vuelta. Por eso los saludo, Carlos Araúz. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy agradecido por el espacio para conversar, discutir y reflexionar un poco esta tarde, apreciando el tiempo que me dedican y la cordial bienvenida que siempre me proveen. ¿Usted juega lotería? Yo no solo juego lotería, sino que yo vendí billetes de lotería. Yo vengo de una familia muy humilde, donde mi abuelo tenía 4 puestos de billetes de lotería. Empezó así en la antigua Casa Miller, que a lo mejor usted no ni siquiera tiene idea, señor Greenspan, dónde queda. Y si La lo antigua, tengo en mente. la antigua Casa Miller era un bastión y era hermoso ver las hileras de billeteros y compartir en camaradería y amplitud. Y el ritual de la venta de billetes de lotería, pues lo llevo en mi ADN, porque posteriormente en Caledonia también mi familia, mi padre y mi madre, tenían un pequeño negocio y ahí vendíamos billetes de lotería también. Así que sí, yo siento la lotería muy dentro de mi ser, de mi ADN, crecí con ella, vivo con ella, la considero Mira, importante y este espero que haya muchachito es una espacio cajita para de la sorpresa. Este modernización de la muchacho misma. es Perdón. una cajita de sorpresa siempre. No para de sorprenderme realmente. Profesor Cabrera, buena tarde, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, es que estamos hablando de la importancia o no de modernizar la lotería. Es importante, es necesario, si se pretende llevar a ese escenario de la beneficencia, porque muchas veces se pierde el contexto de por qué existe, por qué es, precisamente para tratar de solventar algunos problemas que en otrora pues nos han venido ahogando, pero por otro lado también crea trabajo, crea empleomanía, crea también un método de subsistencia para muchos. Pero inevitablemente pues los tiempos han cambiado y la modernización creo que es inevitable, es necesaria, es eficiente y en el corto y mediano plazo podría traer mucho más rédito en beneficio, en beneficencia para quienes lo necesitan a través de la modernización. Ahora, hay que evaluar obviamente qué hacemos con las personas que compartieron tiempo con mi abuelo, con mi padre y que ahora hoy día todavía tienen que hacer las devoluciones. Y usted ve que hay una corredera y un problema cuando la devolución se hace tarde, a las 2 de la tarde, viene el tiempo, viene, y todavía esos temas están arraigados en quiénes somos y que nosotros, pero tiene que haber un espacio para la modernización, no solo de la lotería, el Estado panameño como todo necesita un espacio de modernización agresivo para ser menos obeso y más esbelto. Es que las nuevas generaciones, o sea, hay una cosa es que bet and win. Yo nunca me han hablado de eso. Hay otra que se llama que bet Chris. O sea, y donde tú vas y apuestas exactamente lo que quieras, esa carrera de cucarachas. Sí. Entonces las nuevas generaciones Es así. no cogen el carro para ir a Santana o a Caledonia o al Minimax o a la lotería ahí en Gustavo, o sea, en Avenida Perú a comprar números. La nueva Es generación así. agarra un celular, su computadora y apuestan por ahí. Sí, y curiosamente, profesor, y la audiencia, porque nos escucha esta tarde, curiosamente se han convertido en negocios increíblemente lucrativos, tanto así que las grandes, vamos a decir, los consorcios enormes deportivos, le hace a las grandes cadenas, que no le vamos a dar propaganda en este espacio, pero han comprado estos negocios precisamente para tratar de entonces de armar y de integrar el deporte, por ejemplo, con el efecto de la apuesta. Las van a adquirir, los han comprado y son parte del conglomerado que proyecta pues un ejercicio diferente. Entonces el deporte te lo empaquetan, es el famoso concepto del empaquetamiento, el bundling. Ahí el deporte, la Hombre, apuesta así es. y la ganancia o la pérdida. A propósito de eso, en instituciones como la lotería, Sí, hablemos un poquito de los bancos, Carlos. He estado recientemente muy cercano a escuchar una serie de innovaciones que se está dando en la banca no panameña, en otras latitudes, y que algunos andan haciendo el esfuerzo por traer esos modelos a Panamá. En estos días yo abrí una de las guanteras de mi carro y vi la chequera y me quedé pensando, oye, la chequera está como nueva, no sé si habré rayado un cheque mucho.
Sí. O sea, parece que el cheque ya va a ser una pieza de museo. Pero Vamos en esa dirección. en una cena que estuve hace un mes, 2 meses, Sí. me explican cómo esta empresa, que ya existe en Panamá, en otros países ha ido mucho más allá de emitir tarjetas para el uso como el del Metrobús, por ejemplo, el del metro, esa tarjeta del metro y del Metrobús. Sí. Esa misma empresa en otros países ya va a Sí. otro nivel, Sí. donde ya no hay tarjetas prácticamente. No hay tarjetas. Profesor y Leo, nos hemos quedado un poco atrás en Panamá y hay que reconocer que la modernización que quizás se propuso por primera vez hace 21 años en materia de qué se debería hacer o la hoja de ruta, porque no, nos cuesta, el tema de planificación nos cuesta lamentablemente y ahí vamos a veces dando tumbos sobre la marcha. Pero ciertamente el componente de las plataformas tecnológicas, las famosas fintech, que se han han proliferado y no solo han proliferado, han llegado para quedarse en la región, no han venido necesariamente a reemplazar bancos, pero sí son muy complementarios y principalmente en áreas de difícil acceso. El Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado publica un número que a mí me sorprendió, donde dice que el 47% de los panameñas residentes en Panamá no tienen una cuenta bancaria, no la tienen. El banco supuestamente más accesible, el Banco Nacional de Panamá, los bancos estatales, Caja de Ahorros, que deberían tener pues esa misión a lo mejor de bancarizar, pues no están cumpliendo con ese rol. Ni mucho menos el sector privado, porque ahí sí entra el componente de rentabilidad. ¿Por qué voy a abrir yo en Churuquita Grande una sucursal cuando no me rinde? Yo entiendo esa parte. Sin embargo, este componente de fintech o las plataformas tecnológicas aplicadas a las finanzas ya han estado desarrollando esa habilidad de profundizar, de bancarizar mucho más rápido que los bancos. Sin embargo, en Panamá hemos cometido dos grandes errores. La previa administración, el error de la previa administración fue tratar de enchorizar, vulgarmente hablando, empaquetar múltiples cambios a diferentes normas y leyes en aspecto bancario, incluyendo crowd lending o crowdfunding, esas habilidades para que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo y presten dinero, que iba en contra de la ley de las financieras o de la misma ley bancaria. Y la actual administración lo que hizo fue irse al otro extremo. ¿El otro extremo cuál fue? Liberar, que no haya un ente regulador que no norme o no regule el tema de la tecnología en las finanzas. Entonces, las dos administraciones, lamentablemente, no han sabido quizás llegar a ese aterrizaje, porque Panamá necesita esa regulación, una norma que permita desde la entrada de fintech para que facilite la penetración bancaria, pero también para que tengamos acceso a activos que se están moviendo en el mundo, los famosos criptoactivos, aquellos que tienen pues la atadura, que sí tienen un vínculo un poco más peligroso, más riesgoso, vamos a llamarlo así, Bitcoin, Ethereum y otro tipo de monedas que están quizás siendo paralelas a las monedas fuertes tradicionales como el dólar o la libra esterlina. En Panamá, lamentablemente, estamos atrasados en relación a Colombia, Chile, México, Brasil. Nos llevan ventaja de por lo menos 10 años. ¿Qué hacer? Revitalizar como de lugar ese esfuerzo bien organizado para que haya un marco que las regule a las fintech, pero que se complementen de buena manera con otras operaciones bancarias. No es una cuestión de la una o la otra. Creo que algunas buenas noticias. Hoy el Banco Nacional de Panamá, por ejemplo, hoy anunció con pompos y platillos, y hay que aplaudirlo, pues un esfuerzo de revitalizar su banca en línea, de revitalizar el acceso también a los wallets electrónicos, la caja de ahorros del Banco Estatal tiene un plan, un proyecto de lo que llaman una billetera electrónica, que sencillamente todo va a estar aquí, todo va a estar en el aparato, todo va a esestar en el celular, y que prácticamente va a borrar el tema del cheque, ni mucho menos transferencias, ni nada de eso. Eso va a ir desapareciendo en el futuro muy cercano. Son momentos de cambio, son momentos que invitan a la innovación. Panamá tiene que asignar fondos para que esa innovación se dé principalmente en las bancas estatales, porque el sector privado se va a ir moviendo en esa dirección también. De hecho, ya, pues, Pero ya lo estamos viendo. exactamente es lo que te iba a decir. Yo percibo un sector bancario panameño muy conservador en materia, un poco agresivo, en Sí. materia de modernización de la banca panameña, privado o público, estatales. Porque, Punto de a vista, ver, sí. esa Sí. tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito que ahora nada más la muestras y ya la maquinita te la registra, eso hace años está en otros países. Es Aquí así. llegó hasta ahora con la pandemia.
Sí, Claro, sí, es la parte que no entiendo. ¿Por qué un centro bancario que se llena la boca, es el centro bancario, no va a la velocidad que van otras latitudes? sí. Ha costado en cultura, ha costado en recursos y por otro lado, ha costado también deshacer el status quo, porque el status quo también, y de nuevo, y este es un tema increíblemente sensible a veces. En Panamá el 71% de los activos lo tienen 3 bancos. El 71% de los activos lo tienen 3 bancos. Cuando hay otros bancos, otros jugadores que de una u otra forma quieren entrar en ese negocio o atentar contra el status quo, a veces hay resistencia. Y esa resistencia, porque conviene quizás por la rentabilidad o por la protección de ciertos márgenes, a veces cuesta romperla. Así que yo sí creo que hay espacio de nuevo de comodidad. Creo que hubo rentabilidad asegurada por mucho tiempo. Creo que por eso es que este país necesita empujar esa competitividad que acabe con estructuras cuasi monopolísticas, oligopolísticas, no solo en alimentos, en medicamentos, sino también en finanzas, en manejo de banca, en fin, que haya una competencia mucho más abierta, regulada, que sea estructurada para evitar obviamente el dolo, el mal manejo, la estafa, pero sí necesitamos mucha más competencia para poder entonces abaratar ciertos servicios, abaratar ciertos costos y que esa inacción que a lo mejor nos ha caracterizado se acabe de una sola buena vez para poder entonces bancarizar a Panamá. De nuevo, ese número de 47, 48% de panameños que no tienen cuenta, eso tiene que acabarse y se va a acabar en la medida que la modernización se dé y que el celular realmente juegue un papel diferente en la estructura bancaria financiera del país. Carlos, ¿y se ha identificado ese grupo, pues alto, de personas que no acceden a ningún tipo de dónde provienen, de qué nivel económico, Sí. educativo provienen? Sí, sí, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo es revelador. Usualmente son personas que tienen baja escolaridad, usualmente hay un número altísimo, altísimo en comarcas, hay un número altísimo, altísimo en personas que están viviendo pues en la informalidad. Hay que recordar que en Panamá pues pasó algo, y venía pasando prepandemia, pero pandemia obviamente lo exacerbó. Estamos hablando de casi la mitad de la población activa trabajadora en el sector informal. Esa persona de nuevo que se está moviendo a lo mejor con dineros en las calles, con dinero debajo de la almohada, con dinero que se llevan con lo que hacen en el día, que no necesitan un banco o que necesitan o que le tienen algún tipo de aprehensión al banco. Ese número creció radicalmente en Panamá. A lo mejor habían personas que tenían cuentas que cerraron cuentas y que ahora están completamente volcadas a la informalidad, tanto en materia de seguridad social, en materia laboral, pero también en materia financiera, que son elementos que a veces no estamos viviendo. Entonces ahí viene de nuevo el tema de educación bancaria, educación financiera de la que hemos hablado tantas veces. Pero sí, la baja escolaridad va, la informalidad, la comarca, los pueblos originarios, personas que a lo mejor no están en el esquema formal, son las personas que no están teniendo acceso necesariamente a bancos. Y de nuevo, tener acceso a un instrumento financiero como una plataforma fintech facilita la vida de mucha gente. No estamos hablando necesariamente de esquivar o de favorecer a un banco o hablar o entorpecer la operación de otro. Es que la tecnología está hecha y está diseñada, ya está aquí, hace años está aquí, para precisamente facilitar la vida de estas personas. No para evadir fiscalmente las cargas que les compete pagar, ni mucho menos evadir los compromisos con la Caja de Seguro Social que tanto lo necesita. Pero sí hay segmentos específicos donde se tiene que trabajar de otra manera para que esa bancarización suceda, ocurra, y debe ser misión de Estado, debe ser una misión de Estado. Carlos, me gustaría, porque creo que mucha de la gente que nos ve en este momento o puede escucharnos, probablemente no conoce de FinTech. ¿Lo podría describirle, explicarle rápidamente qué es FinTech para que lo tengan claro, sobre todo con una población que, como usted la acaba de describir, ni siquiera en la banca que ve en edificio cree? Sí, sí, y eso es lo que pasa también, es un muy buen punto. La crisis de desconfianza, de credibilidad y de desgaste que atañe a muchos segmentos y sectores de la economía, de la administración de la cosa pública, de la administración de la cosa judicial, afecta también lo financiero.
Entonces, cuando escuchamos estos conceptos, a lo mejor de fintech o plataformas tecnológicas o cripto, nos podemos obviamente asustar y ser algo aprensivos. Fintech quiere decir tecnología en finanzas. Eso es prácticamente lo que quiere decir. Y lo que pretende es un desarrollo de plataformas integrales que facilite la interacción monetaria, financiera entre los diferentes actores económicos. Alguien que compra, alguien que vende, alguien que arrienda, alguien que está ofreciendo algún tipo de servicio, y que todo se maneje con seguridad, congruentemente y consecuentemente basados en tecnología. Usualmente, ¿qué eso implica? Pues un acceso a la internet, acceso a redes, acceso a plataformas tecnológicas, las famosas aplicaciones, y el uso del celular. Entonces es prácticamente el uso del celular o de una plataforma tecnológica o de una computadora en el mundo financiero. A eso se refiere principalmente la fintech. Y lo que pretenden no es otra cosa que facilitar el intercambio, digamos, entre la persona que está ofreciendo de nuevo un servicio o un producto, aquel que lo quiere adquirir, y que una plataforma los ponga en contacto para hacer un intercambio que sea legítimo, que sea real, que sea registrable y que sea contable. Eso en Panamá ha tomado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y lamentablemente al día de hoy, el último esfuerzo que hizo y que lideró el diputado Gabriel Silva se quedó algo corto de la expectativa del Ejecutivo. De hecho, fue vetado en su gran Me dijeron, mayoría. Carlos, que el problema que hubo con el documento, con la legislación que impulsó Silva, es que mezcló muchas cosas al mismo tiempo. Producto de, como habían otros diputados que querían promover temas afines, y Sí. para lograr consenso lo unieron en un solo paquete, y eso fue lo que produjo pues, el veto presidencial. Y es infortunado, es triste escuchar la historia repetida nuevamente, porque precisamente en la previa administración, modestia aparte, yo trabajé con las personas que estuviesen dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y dentro de la Asamblea liderando este esfuerzo de modernización bancaria. La superintendencia apoyó, la asociación bancaria apoyó, pero terminó también siendo un gran voluminoso esfuerzo que no aterrizaba en la necesidad puntual del país. En particular pareciera que tuvo también, yo creo que debió haber habido más consenso, más quizás negociación para poder entender lo que se tenía que ceder o que no ceder, y lograr algún tipo de esfuerzo que fuera congruente con lo que el país estaba necesitando. No se llegó a feliz término. ¿Por qué la banca lo ve como una amenaza? Yo siento que la banca lo quiere ver más que como tener las reglas claras para que haya un complemento a sus servicios, y no necesariamente como una amenaza en la que van a perder clientes o van a perder activos, porque la fintech y la tecnología no pretende realmente robarle clientes a la banca. Yo siento que lo que la banca puede tener algo todavía de aprensión por el tema de la regulación, porque hombre, si no tenemos las mismas reglas claras para todos los jugadores, el banco se va a sentir que en efecto pues hay quizás grupos que tienen ventaja en la competencia sobre ellos. Y yo entiendo y acato esa parte. Y en Panamá somos maestros en esto, somos maestros en crear distorsiones para que algunos grupos tengan ventajas sobre otros. Entonces yo siento que las conversaciones que he tenido con la asociación bancaria, ellos creen en fintech, creen en tecnología, creen en hacerlo bien. El ente regulador, a través del superintendente, también lo ha manifestado así, y yo siento que es un tema que tiene que ser trabajado como misión país, de nuevo, como una visión y misión que se haga, que se implementen los recursos y que se haga de una buena manera, con un marco regulatorio, que tampoco estamos en listas grises por algo, estamos en listas negras por algo. Es cuestión de nuevo de tratar de tener una regulación que respete estándares internacionales. Yo creo que la banca también tiene algo de aprensión por eso, de que vaya a haber algo de estallido Panamá de nuevo en el firmamento de cómo no hacer las cosas, y que afecte entonces al sistema bancario ya establecido. Carlos, referido a las tasas de interés, porque Sí. siempre estamos sondando el tema, nunca nos enfocamos directamente, ¿Ya pero recibiste tu carta de ajuste de tasa o no? por eso le voy a preguntar. Yo recibí mi carta, yo la recibí, hice lo traspasé efectivo, son $10 más, no es mucho más en este momento, pero sí en tasas son 0.75% del aumento del interés. Ese interés, ¿por qué sube? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuál es la relación?
Sí, el punto 75 fue la reciente decisión tomada por la Reserva Federal Norteamericana con la intención única y exclusiva de detener o de controlar la inflación. La canasta de precios básicos en temas más allá del combustible y más allá de alimentos en Estados Unidos ha registrado los niveles más altos en 40 años. Entonces, lo que la Reserva Federal ha dicho este año es: yo voy a declararle la guerra a la inflación, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, incluyendo si el desempleo sube, que son palabras mayores, ¿ah? No es cuestión menor lo que estamos viviendo, y el resto del año va a ser, desde nuestra perspectiva, con la información que salió el jueves pasado, lo que ellos llaman la inflación, el core, o sea, el meollo del asunto de la inflación, que todavía no registra una recuperación o un movimiento hacia la baja. En noviembre es casi seguro que tendremos otro aumento de tasa de 75 puntos básicos. En marzo pasado, cuando analizábamos qué iba a pasar en Panamá, decíamos que a lo mejor en octubre íbamos a empezar a recibir las cartas de ajuste, porque ese es más o menos el tiempo que toma, de 6 a 9 meses. Ya tú me comentas que recibiste la tuya, yo recibí la mía la semana pasada, la mía también me sube varios dólares, y esto es solo anticipable de que va a seguir ocurriendo por los próximos 12 meses. En Panamá el precio del dinero va a subir, todo nos va a costar más, y todo lamentablemente va a tener que seguir subiendo en esa dirección porque no tenemos espacio para maniobrar. Entonces le van a seguir pasando al consumidor el costo del dinero más alto fuera de Panamá. Lo que preocupa para Panamá, aparte de eso, es que ahora el Estado tiene que ir a endeudarse más. El Estado no está recaudando con el dinamismo que necesita para cubrir los déficits. Entonces, en la medida que tenga que ir a buscar más deuda, la deuda no solo va a ser más cara, los términos y condiciones van a ser tan buenos, y como hay un movimiento de dineros a nivel mundial hacia notas del Tesoro de Estados Unidos, porque están pagando más y es mejor riesgo, entonces el riesgo panameño no va a ser compensado de la misma manera. Así que Panamá tiene que prepararse en lo privado y en lo público para tiempos muy, muy retantes y muy desafiantes. Ni hablar del desgaste, obviamente, ciudadano que hay afuera, de nuevo, en la crisis de confianza y de credibilidad de la que habíamos hablado. Pero, Carlos, lo escucho y me llama la atención porque, fíjese, hace un rato hablamos de los bancos panameños, el profesor Cabrera hablaba un poco de lo mucho que se han ido quedando en el camino. Sí. Me llama la atención porque con lo que usted dice, ahorita yo le decía del punto 75 de aumento de la tasa de interés, me llama la atención porque la semana esta que creo que está corriendo, la pasada, yo no sé, el profesor Cabrera me recordará, entrevistaron a Domingo La Torraca. Sí, cómo no, Domingo, claro. Ajá, y me llamaba la atención porque él comentaba, y creo que de verdad me gustó mucho la entrevista porque fue bastante sereno y nada alarmista. Y sobre todo trajo esa realidad de afuera a Panamá. Debe ser que él no tiene hipoteca. No, pero un país muy diferente, de verdad, Vacilando. que nos rodean, porque de verdad que tenemos una economía muy diferente. Sí. Y nos hablaba de una solvencia que tienen los bancos. Así es. Capacidad de liquidez impresionante que tienen los bancos, y nos decía, incluso creo que los bancos no van a tener que hacerse mano de muchas cosas, incluso creo que el nivel de liquidez le va a permitir seguir maniobrando. Porque creo que el profesor Cabrera que le preguntaba si los préstamos iban a bajar, algo por el estilo, y Domingo trajo toda esta realidad del mercado gringo y de la tasa de interés, la trajo a Panamá, un mercado completamente distinto. Entonces, ¿qué podemos interpretar de eso? Yo, de nuevo, comparto con Domingo. De hecho, él y su compañía, el grupo al cual él pertenece, lidera, que son varios analistas, preparan periódicamente ciertos análisis una vez al mes y demás, y yo soy fiel y asiduo lector. Panamá no necesariamente, de nuevo, no quiere decir que la Reserva Federal, cuando sube 75 puntos básicos, el préstamo de auto le va a subir 75 puntos básicos. Eso no quiere decir que si allá, de nuevo, está en 3.75 y sube a 4.50, acá le va a subir de 5.50 pues a 6.25. Eso no funciona así. No hay una correlación, no hay una relación estrictamente proporcional. La tasa que se habla en la Reserva Federal es una tasa interbancaria, es como se presta entre bancos usualmente,
Y de nuevo, las acciones que se pretenden tomar y las razones por las cuales ha venido subiendo la tasa de interés en Estados Unidos son muy diferentes y persiguen objetivos muy diferentes a lo que puede estar viviendo Panamá. Mientras allá la inflación, de nuevo, es un tema severo, un tema serio, pues en Panamá no solo hemos estado viviendo inflación como no lo habíamos vivido en 17 años hoy día, pero también tiene otros componentes externos. Hemos discutido obviamente pues las cadenas de suministro, la guerra Rusia-Ucrania, la situación en China, donde pues esa política COVID tan estricta también afecta a las cadenas de suministro que llegan a Panamá y lo que pasa por Panamá. Entonces sí, no podemos y no debemos, sería una inexactitud y sería impreciso correlacionar directamente eso. Lo que sí pasa en Panamá es que los bancos panameños, pues en temas de costos, en temas operativos, lidian con corresponsales en Estados Unidos y se les sube el costo de su operatividad, que pasan entonces a el consumidor. Entonces es natural, era normal esperar este ajuste en temas de tasas en Panamá. Ahora bien, la otra cara de la moneda, de nuevo, con la liquidez robusta de la que hizo referencia Domingo y la que compartimos, estamos hablando de casi 60% de disponibilidad para prestar, los bancos tienen que poner esa rueda de crédito a andar porque es que a eso se dedican. Sería muy cómodo, de nuevo, que el banco sencillamente se dedicara. Nosotros no tenemos bancos de inversión por doquier. La mayoría de los bancos en Panamá son comerciales por naturaleza. Y lo que quiere decir comercial es prestar, es mover ese dinero allá afuera para que el ciclo de conversión de efectivo entonces produzca bienestar, que es lo que estamos viendo en Panamá, que lamentablemente como hay altos grados de riesgo, como por ejemplo 40.000 empresas pequeñas y micro que cerraron durante la pandemia, o la falta de apoyo a ciertos sectores de las micro y pequeñas empresas, pues lamentablemente no hay ese apetito para prestarle a la micro y a la pequeña empresa. Entonces no es culpar tanto al banco, sino que el banco está siendo responsable, actuando como un buen padre de familia, y lo que estamos viendo en Panamá todavía es mucha liquidez acumulada en los bancos, pero no necesariamente el apetito para prestarla, porque todavía hay algo de aprensión con el nivel de desempleo. Informalidad, la habíamos hablado en casi 50%, eso no habla bien de sujetos de crédito que estén allá afuera para prestarla, y el banco entonces lo que decide a lo mejor es, ¿sabes qué? En lugar de prestarla al 7 o al 8%, pues por un tiempo la voy a dejar en una nota del Tesoro americano a 3%. Eso no es necesariamente saludable para Panamá. Lo lamentable de esta historia, Carlos, ya en esta parte final de este tiempo que gentilmente nos has compartido, es que escuchando al señor de la FED de Estados Unidos, y eso sí de verdad que sí me molesta, me preocupa, me aterra. O sea, para parar la inflación hay que generar más desempleo. Entonces, caramba, yo me quedo pensando, felizmente lo que ellos deciden allá en la FED en Estados Unidos se proyecta en Panamá, pero no con la misma fuerza que se proyecta en Estados Unidos. Felizmente no con la misma fuerza, porque en un país tan pequeño como el nuestro, que el desempleo aumente y que la deuda del Estado aumente, caramba, es un cóctel molotov. Es un cóctel molotov. Es un cóctel. Sí, eso no se va a ver radicalmente impactado en nuestro día a día. Creo que las tasas de nuevo de Panamá, el riesgo país, recordemos, se ha mantenido estable. Sí hay ciertos ajustes que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la CEPAL pues han indicado de que la economía pues no va a estar tan vibrante en el cierre de año como lo anticipaban, pero yo reitero, yo creo que son temas también coyunturales. Creo que Panamá los últimos 19 años ha pasado por ciclos, ha pasado el ciclo ese del boom extraordinario de los primeros años de la administración del presidente Martinelli, después vino un bajón considerable con el presidente Varela, y creo que ahora va a haber una recuperación que tiene que enfocarse en sostenibilidad, tiene que enfocarse en economía circular, tiene que enfocarse en economía naranja y en ser muy cuidadosos de nuevo con lo humano. Yo creo que tenemos que hilar mucho más fino. Cada vez que salen estos reportes de que vamos a crecer 6,5%, 6, 7%, 7%, sí, el crecimiento está bien, pero el progreso social, el cómo hacemos las cosas, pesa mucho más. Y más a su punto, profesor, Estados Unidos es otro planeta de polarización y de posverdad. Espero que Panamá sepamos controlar esos riesgos. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, noche ya lluviosa en la ciudad de Panamá y en Chiriquí. Y bueno, estamos en contacto, por favor. Por favor, no nos perdamos. A la orden siempre. Será. Saludos. Vamos.